Ahora, Menchi, me fui. yo te iba a decir, vos sos más política que Oscar. ¿Por qué? Yo les escucho en la radio y vos tenés una posición así radicales. Vos sos mucho más política que Oscar. Mucho más violenta en ¿Y te algunos imaginas en criterios. política? Y la verdad que no, Luis. ¿No? La verdad que no. ¿Y sabes por qué? Y eso que decía Oscar, de que yo de alguna manera, y es cierto, yo lo frustré Vos le muchas censuraste veces. su carrera política. Yo lo frustré muchísimas veces, estoy absolutamente segura de eso. Le pido disculpas porque sé que él tenía una ambición, porque creo en él. Y sé que es una persona honesta y sé que puede llevar mucha honestidad a la política también. Lo que pasa es que nunca nunca estuve de acuerdo con las maneras en que le propusieron hacer política, porque siempre fue, y en todos los casos, un manotazo de ahogado. Claro. Entonces recurramos a Oscar, Para que no de salve. paso le tiene a Mencia y de combo, ¿entendés? Pues yo tenía que poner mi carita, seguramente también, ¿verdad? Claro. Porque eso también habrá tenido algún tipo de atractivo, pero no le comentemos nada a Oscar. O sea, acá el proyecto no es de Oscar, el proyecto es de un partido, el proyecto es Claro. de un personaje, el proyecto es de un grupo Oscar de nos personas. salva. Oscar nos Con él salva vendemos el pellejo. paquete. Con él vendemos Encima todo viene el con paquete. Menchi, espectacular. Con combo incluido. Y vos le ¿verdad? dijiste nones. Le dije, no, Aceptá así y me no. voy, le dijiste. Así no. O sea, en realidad no ¿No fue le tan dijiste así. Aceptás y me voy, no. Ah. Pero Quedó un claro día, que era así. un día Guada, por ejemplo, le dijo, papá, aceptás, y me cambió el apellido. Guada fue mucho más dura que yo. Y le dije, bueno, y un día me acuerdo, le dije, bueno, y me voy a vivir a otro lugar. Le digo, y hacemos como un tiempo de paz. ¿Y te imaginas así. que ahora te conviertas en primera dama, por ejemplo? No, qué horror. ¿Qué harías vos como primera Nada. dama? No. Por fin descansaría, no, mentira. No, una vez me preguntaron si llegara a ser primera dama, y le dije que lo primero que iba a hacer es eliminar el despacho de la primera dama. Son la pareja perfecta pues, para llegar tipo a la Casa Blanca. Sí. ¿Verdad? Es tipo Claro. John F. Pero Kennedy y West, Jackie O. pero ¿no? So West, ¿verdad? Porque es lo que decía Claro, la Oscar. versión pobre. Es la versión Estamos en el tercer pobre. mundo. Entonces ahí es donde vos empezás a darte cuenta que es difícil llegar, a no ser que, no sé, en algún momento dado se dé la posibilidad de armar un proyecto, Luis. Un proyecto pensado, masticado y sobre todo con referentes importantes para la sociedad, con referentes saludables para la sociedad, con referentes que todavía tengan dignidad, ¿verdad? Porque vos no podés... Pero vos sabés que ustedes inclusive sin plata arman una lista 1 o 2 y entran los dos de fino. Pero después te cocinan al segundo día sin plata. Te cocinan al segundo día, Luis. O sea, ¿cómo haces para soportar esa presión espantosa si vos estás dentro de un esquema tradicional de la política? No vas a sobrevivir.